Adelante, Julio. Buen día nuevamente a todo nuestro auditorio que está siguiendo la transmisión de este tercer foro virtual Agenda 2030, que se ha asignado el tema de la transformación de las bibliotecas para conseguir los objetivos del desarrollo sostenible. En esta sexta y última sesión trataremos un conversatorio en torno a los retos que tienen las bibliotecas y los bibliotecarios justamente para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible de esta agenda. Nos acompaña para la moderación de este conversatorio el doctor Jonathan Hernández Pérez, quien es miembro de la Junta de Gobierno de la Federación Internacional de Asociaciones de Bibliotecas y Bibliotecarios, IFLA por sus siglas en inglés, y también es investigador del Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información de la Universidad Nacional Autónoma de México. Adelante, doctor. Gracias. Muchísimas gracias, Julio. Y pues bueno, muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches, dependiendo de dónde nos estén escuchando. Les doy una cordial bienvenida a este conversatorio titulado Alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible, Retos para el 2030. Todo esto en el marco de nuestro tercer foro 2030, las bibliotecas en transformación para lograr el desarrollo sostenible. Hemos tenido un nutrido programa que justo con esta sesión llega a su fin, por lo que este conversatorio buscará que nuestros expertos invitados nos platiquen sobre sus perspectivas, sobre experiencias con los ODS. Y para esto nos acompaña un gran panel que a continuación presentaré. Está con nosotros Roberto Martínez Illescas. Él es director del Centro de la OCDE en México para América Latina. Es especialista en políticas públicas y competitividad y previo a su designación en la OCDE se ha desempeñado como director general de la oficina de la excomisionada Adriana Labardini dentro del equipo fundador del Instituto Federal de Telecomunicaciones, así como ha sido asesor del subsecretario de Comunicaciones durante el proceso de la reciente reforma constitucional en materia de telecomunicaciones, radiofusión y competencia económica. En el sector público ha colaborado también con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Comisión Federal de Comunicaciones. Cuenta además con una amplia experiencia en el sector privado como responsable de asuntos gubernamentales de Intel en México, así como presidente de la sede Centro Sur de la Cámara Nacional de la Industria Electrónica, de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información. Roberto Martínez ha colaborado como consultor de la Secretaría de la Función Pública en políticas de e-gobierno, así como del PNUD, Banco Mundial, y además ha colaborado en la elaboración del Reporte Global de Tecnologías de la Información del Foro Económico Mundial. Es egresado de estudios de licenciatura del Colegio de México y de maestría en la London School of Economics y de la Escuela John F. Kennedy de Gobierno de la Universidad de Harvard. Muchísimas gracias, Roberto, y bienvenido. No, muchísimas gracias, estimado doctor Jonathan Hernández. Estupenda oportunidad para presentarles, compartirles el trabajo de
mis colegas expertos justo en el tema de la coherencia de políticas por la Agenda 2030 de los Objetivos de Desarrollo Sustentable. Muchísimas gracias. También nos acompaña Wouter Chalier. Él es jefe de la Biblioteca Hernán Santa Cruz de la ONU CEPAL en Santiago de Chile. Tiene un máster en Lingüística y Literatura y uno en Ciencias de la Información y Bibliotecas. Él comenzó su carrera profesional en la Universidad KU Leuven de Bélgica, primero como coordinador de varios proyectos innovadores y 3 años después como director de la Biblioteca de Medicina. Entre 2008 y 2012 fue director ejecutivo del IBER, de la Asociación de Bibliotecas y de Investigación Europeas, en La Haya, en los Países Bajos, y en este puesto consiguió financiación de la Comisión Europea para 7 proyectos innovadores. Como jefe de la Biblioteca Hernán Santa Cruz, en la CEPAL, Wouter presentó una estrategia para modernizar los servicios y productos de la biblioteca. En 2014, la Biblioteca Hernán Santa Cruz lanzó el repositorio digital de la CEPAL, que brinda acceso abierto a todas las publicaciones de la Comisión Regional desde 1948 hasta la actualidad. Entre 2015 y 2017 lideró los paquetes de trabajo de América Latina y el Caribe del proyecto LEARN sobre gestión de datos de investigación financiado por la Comisión Europea. El objetivo de este proyecto fue apoyar la implementación de políticas de gestión de datos en instituciones de investigación de América Latina y el Caribe. Bienvenido, Wouter, y muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Un gusto estar con ustedes, Jonathan y colegas. Muchas gracias. Y bueno, también nos acompañará Gloria Pérez Almerón, que en unos minutos esperemos que pueda conectarse, y me permitiré también leer su semblanza, su breve semblanza. Gloria, quien ha tenido una larga y productiva carrera en el campo de las bibliotecas y de la información, tiene estudios en documentación por la Universidad de Barcelona y posgrados en gestión de bibliotecas por la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona también. Ha sido presidenta de la Federación Española de Sociedades de Archivística, Biblioteconomía, Documentación y Museística, PESABIT, vicepresidenta del European Bureau of Library Information and Documentation Associations, EBLIDA, y miembro del Comité de Gestión de The European Library. Ha sido directora también de la Biblioteca Nacional de España, en donde se destaca su experiencia en proyectos de digitalización. Como sabemos, es muy conocida en nuestro ámbito, resultó presidenta electa de la IFLA entre 2015 y 2017, asumiendo el cargo en 2017. Aquí se destaca su labor en la transformación de la IFLA para ser una organización más participativa, inclusiva y sostenible a largo plazo. Y actualmente preside la organización Sticking IFLA Global Libraries. En unos momentos estoy seguro que se incorporará con nosotros Gloria. Bien, comenzaremos con una sesión de preguntas generales para nuestros ponentes, para nuestros expositores, porque hay, digamos, hay cierta incertidumbre, y sobre todo en estos últimos días, en cuanto al panel que se ha tenido, al foro, y en otros foros también que se ha manifestado sobre el escenario que estamos viviendo. Es decir, después de esta pandemia que nos ha dejado grandes secuelas en varias cuestiones económicas, sociales, etcétera. Entonces, la primera pregunta sería, ¿cuáles creen que serán los retos más importantes en materia de sostenibilidad para los países? Y de la mano de esto, también es esta pregunta, si habría que repensar los ODS de cara al 2030. ¿Qué nos podrían comentar? ¿Quién quisiera tomar la palabra? ¿Roberto? Sí, muchas gracias, Jonathan. Simplemente para decir enfáticamente que nunca como ahora, en el contexto de esta grave pandemia global que no tiene parangón, puesto que su impacto ha sido destructivo en una escala no vista en todo, en un siglo. El tamaño del daño que ha provocado la pandemia, tanto económico como social, es comparable al de la Segunda Guerra Mundial y, por supuesto, también comparable al de la Gran Depresión de 1929. Entonces, todavía no vemos el final del túnel, y lo cual que además estamos entendiendo que esta crisis, como no es solamente sanitaria, también tiene una dimensión económica y social, es multidimensional el desafío. Porque se trata de proteger a los vulnerables, se trata de proteger el medio ambiente, se trata de proteger la salud, se trata de proteger la viabilidad de la actividad económica
Y en ese sentido nunca van a ser, nunca serán más relevantes como el día de hoy los objetivos del desarrollo sustentable, porque la respuesta ante esta pandemia tiene que ser multidimensional, tiene que ser en los múltiples frentes que están establecidos en la Agenda 2030 de los ODS, pero desafortunadamente, y sobre todo en países emergentes como México, los dilemas son en cierta medida apremiantes, pero en algunos casos son falsos dilemas, son tan fuertes que como nunca, y esto es parte del trabajo sustantivo de mi organización, la OCDE, de contribuir a que haya coherencia en las distintas medidas de política pública. Antes de la pandemia era para darle un marco coherente al avance y al progreso en la consecución de las metas y los objetivos de desarrollo sustentable, pero ahora se trata de ponerle una urgencia todavía muy dramática, más bien muy dramática, a cómo evaluar técnicamente la realidad o la apariencia detrás de dilemas de política. Por ejemplo, el desviar recursos para la atención de la emergencia sanitaria y quitarlos, vamos a decir de alguna manera, quitarlos de los programas que tenían que ver con la protección de ciertos grupos en situación de vulnerabilidad. Entonces, ese dilema es falso, pero el poder técnicamente evaluar cómo darle coherencia y cómo poder salir del falso dilema es parte de este trabajo de la OCDE sobre coherencia de políticas. Y para eso, entonces, el conjunto de países de la OCDE, en su Consejo Máximo Órgano de Gobierno, estableció principios para la coherencia de políticas en los ODS. Y entonces ahí agregamos una capa estratégica de valor complementaria al trabajo formidable que tiene encima todo el sistema de Naciones Unidas, por ejemplo, pero somos de alguna manera un recurso técnico de política pública que agrega esta dimensión de entender muy bien y además con metodologías afinadas hasta dónde lo que uno decide en un cajón de política pública salud tiene consecuencias en el otro cajón de política pública social o en el otro cajón de política pública de protección a la actividad económica y al emprendimiento, y el otro cajón de política pública de desarrollo regional y metropolitano. Entonces, por eso insistimos en eso. Entonces voy a ser económico. En algún momento, si me dieran la oportunidad y hay tiempo, pues simplemente les podría yo compartir unas 4 diapositivas para ilustrar un poco mejor este asunto, pero repito a la pregunta, nunca como ahora sigue siendo vigente la urgencia de seguir, no bajar la guardia y seguir en el empeño de mantener el marco de coherencia de políticas de los ODS, la Agenda 2030, como la plataforma sobre la cual los gobiernos y los actores podrán sacar adelante a nuestras sociedades en esta situación, como digo yo, catastrófica, sin parangón en cerca de un siglo. Entonces, gracias, y si hay una segunda ronda, entonces les puedo... Claro que sí. No, muchísimas gracias a ti, Roberto. Sin duda resalto precisamente esta urgencia de la necesidad de seguir adelante en la consecución de los ODS. Y tenemos aquí a Gloria, que también ya se ha incorporado. Muchísimas gracias. Hola, Gloria, ya te he presentado. Estamos justo en la primera pregunta. Entonces, no sé si Wouter la volveré a repetir para, digamos, para comenzar también la dinámica, que si ante el escenario que estamos viviendo, ¿cuáles creen que serán los retos más importantes en materia de sostenibilidad para los países? Y si habría que repensar, fortalecer, no lo sé, esto podríamos discutirlo, los ODS de cara al 2030. ¿Wouter o sí? Sí, hola, buenas tardes. Bueno, efectivamente, o sea, los retos de antes de ahora, que tenemos ahora durante la pandemia, no han cambiado. Yo diría, se han intensificado. Yo creo que los grandes retos que tenemos siguen iguales, pero se han presentado de manera mucho más cruda, de manera mucho más violenta en esa crisis que estamos viviendo ahora. Las grandes desigualdades persisten en el mundo y eso es algo que se nota mucho ahora durante la pandemia, aún más que antes. La necesidad de enfrentar la emergencia ambiental igual. Yo creo que ahí tenemos que
intensificar nuestros esfuerzos para enfrentar esos grandes retos a nivel regional y global. Y quiero destacar que los 10 años que vienen ahora hasta la 2030 se llama la década de la acción. Y yo creo que justamente eso hay que tomar esa crisis que estamos viviendo ahora como una oportunidad para convertir eso en acción, esfuerzo, intensificar nuestros esfuerzos para justamente implementar y seguir implementando esa Agenda 2030, las acciones que están ahí. Doy el ejemplo de la digitalización. La digitalización es un fenómeno que no es algo nuevo, no es algo que ocurrió ahora durante la pandemia. Es algo que sí, de manera muy brutal, de una forma divide, por ejemplo, los empleos que se han perdido durante esta crisis y los empleos que pueden trabajar, las personas que pueden trabajar desde su casa. Entonces ahí de nuevo vemos esas desigualdades en nuestra sociedad, y es una tendencia que se está anunciando por mucho tiempo, pero que ahora tenemos que enfrentar de manera mucho más urgente. Nos dimos cuenta que, por ejemplo, en el tema de la educación, hay un gran tema de conectividad. Todos los niños que están en la casa. Hay niños que tienen muy buena conectividad, que pueden seguir con sus clases a distancia. Hay muchos niños que no tienen conectividad, que no tienen internet desde su casa. Y ahí también se destacan y se enfatizan esas grandes desigualdades que tenemos ya y que tuvimos antes de la pandemia también. Y acceso a educación de calidad no es solo un tema de conectividad. También nos dimos cuenta, haciendo las clases con los niños, que hay mucho trabajo que hacer en términos de preparar materiales educativos, adaptar nuestras metodologías, nuestras formas de enseñar, nuestras habilidades, tanto del lado de los profesores, de los niños, pero también de los papás, que más que nunca participan ahora en todo ese proceso de educación desde la casa. Y la educación híbrida llegó para quedarse. Yo creo que es algo que va a tener un efecto, como Roberto dijo, todavía no vemos la fin del túnel, y yo creo que lo que está pasando ahora va a tener un impacto muy duradero, por ejemplo, en la educación también. Entonces, de esa forma, las tecnologías tienen mucho potencial. Tienen el potencial de facilitar, digamos, la educación a distancia. Es algo que nunca antes hemos experimentado. Entonces vemos el gran poder de esas tecnologías. Y nos damos cuenta que las tecnologías tienen tanto el potencial para reducir las desigualdades que tenemos en la sociedad como para incrementarlas. Todo depende de cómo las usamos. Entonces yo creo que ahí nosotros como bibliotecas tenemos una gran responsabilidad en apoyar ahí en la democratización de las tecnologías, justamente para que las tecnologías sean un instrumento para reducir las desigualdades en nuestra sociedad. Muchas gracias, Walter. Sobre todo remarco esta parte que hablas de la tecnología, porque en algunos casos se ve precisamente como una gran esperanza para los ODS, pero en otro lado se ve como algo que exacerba precisamente las desigualdades. Entonces es también una situación muy compleja cuando hablamos sobre tecnología y desarrollo sostenible. Muchísimas gracias, Walter. Querida Gloria, buenas tardes por allá en España, noches. Buenas noches. Buenas noches, cierto, sí, buenas noches. Perdonar que me haya incorporado tarde, pero es que no me da el día para más. Claro. Perdonarme. No, adelante, estamos encantados aquí de contar contigo. Igualmente de que me hayáis invitado. ¿Qué nos puedes comentar sobre los retos más importantes en materia de sostenibilidad para los países
y si había que repensar los ODS de cara al 2030. Yo creo que si una cosa nos ha puesto encima de la mesa la pandemia ha sido el reafirmar los retos que tenemos delante nuestro con esta Agenda 2030 y con estos ODS que estamos muy lejos, como decía Walter, esta década va a ser la de la acción porque estamos muy lejos de conseguir. Yo creo que en estos 5 años lo que hemos hecho es sensibilizarnos de que realmente o nos ponemos las pilas o este mundo nuestro tan querido se va al traste, o sea que eso es clarísimo. Yo diría que realmente los ODS están más vivos que nunca. Sin embargo, se ha visto dónde tenemos que poner el acento. Realmente que este caos global que tenemos en estos momentos, si no lo afrontamos localmente, nos va a costar mucho ir avanzando. Evidentemente que los retos son globales, pero el impacto, y lo hemos visto, porque lo hemos visto en cada una de nuestras ciudades, de nuestras calles, ha sido absolutamente local. Y he escuchado con mucha atención a Walter lo que decía ahora sobre, evidentemente, la conectividad es necesaria. Este es uno de los grandes retos, porque cuando se cierran las escuelas, cuando se cierran las bibliotecas, muchísimas personas, yo conozco el caso de mi país, ¿no? Que aún hay un 8%, 18% de hogares que no tienen ningún tipo de conectividad. Significa que no tienen ni tan siquiera un teléfono que tenga datos, un teléfono inteligente, un smartphone que tenga datos. Por lo tanto, no tienen ningún tipo de conectividad y, por supuesto, no van a poder atender absolutamente al acceso a la información que necesitan, sea para educarse, sea para ser un contribuyente, sea para informarse o sea para tener ocio. Por lo tanto, se ha visto muy claramente desde la perspectiva de los bibliotecarios que tenemos que realmente hacer una campaña, yo diría, contundente con los temas de acceso. Y los temas de acceso pasan por la conectividad. Sin conectividad no hay acceso ni tan siquiera significativo de ninguna clase a la información. Por lo tanto, a mí lo que me pide el cuerpo como bibliotecaria, es decir, es, señores, poderes públicos, piensen que igual que tenemos agua corriente, que tenemos electricidad, necesitamos tener internet corriente, es decir, que todas las personas por un precio módico, porque es un servicio necesario, más en estos momentos que pues estamos cerrando porque las cuarentenas así nos obligan, esos establecimientos que nos procuran, más allá de nuestros hogares, el acceso. Yo diría que ese es, desde mi perspectiva como bibliotecaria, es el mayor reto. ¿Por qué? Porque no se trata de ir a una biblioteca solamente a buscar colecciones, a buscar libros pues que te instruyan o que te den placer por la lectura, sino que realmente lo que se trata es de asegurar como garantes del acceso a la información, de asegurar que la gente pueda entrar en la información y pueda entender. Y aquí viene la segunda parte. El otro reto para los bibliotecarios, para las bibliotecas, es que seamos capaces de contribuir a la alfabetización informacional, porque si no, sí que se queda mucha gente atrás. Y entonces, ese lema tan lindo de la Agenda 2030, acompañando a los ODS, es que no dejar a nadie atrás, pues se convierte en dejar a muchos atrás porque no pueden entender o no pueden saber o no están instruidos en las tecnologías, en los códigos que pues la mayoría de las personas conocemos, pero hay mucha gente que se queda atrás si no. Por lo tanto, yo diría que el otro reto desde las bibliotecas sería el trabajar con programas de alfabetización informacional yo os diría a un nivel básico para que todo el mundo se acogiera a ellos, y esto tendría que hacerse ya no solamente pensados y programados para que se pudieran realizar desde las bibliotecas, sino incluso desde otros puntos que las ciudades tienen, o incluso me refiero a cibercafés. O sea, yo creo que habría que ser capaz de entender que cuando hay una crisis sanitaria, económica, mundial,
son muchos tenemos que agudizar nuestro ingenio para buscar soluciones que están ahí, pero que deberíamos tenerlas presentes y ser un poco innovadores dando servicio, porque si no dejamos de dar servicio. Y os apunto, por ejemplo, el caso de las bibliotecas de Barcelona, y con esto acabo esta ronda, que vieron que se quedaba mucha gente atrás y lo que hicieron es armar una batería pues, de iPads con carga para poder servir, para poder dar servicios y para que las personas que no tienen otros medios sean capaces, puedan acceder a las tecnologías, puedan acceder a la información, porque sin eso no van a poder cuidar ni de sus vidas, ni de su salud, ni de muchas otras cosas. Y aquí lo dejo de momento y luego pues... Claro, sí. No, súper interesante lo que menciona, sobre todo en esta parte de la conectividad como el primer paso, como algo esencial, y que sabemos como que después de la conectividad pues se derivan otros problemas ya con el acceso a la información, las habilidades, y eso es algo que por lo que yo recuerdo justo en tu reunión presidencial, cuando se lanzó el informe de derecho de acceso a la información, se hablaba del acceso significativo. O sea, la conectividad es un primer paso, pero de ahí se derivan otros problemas. Es poner los medios, Claro. es abrir el canal, pero claro, el canal sin contenidos, sin saber cómo acceder a los contenidos, sin que esos contenidos tengan un lenguaje que signifique algo para las personas que lo están leyendo, pues no sirve para mucho. Pero claro, evidentemente hay que poner las bases, las infraestructuras para luego poder abundar en lo que necesitamos para acceder. Claro. Exacto, y retomo también esta frase que mencionas de agudizar el ingenio, y es precisamente que también las comunidades también tenemos que agudizar el ingenio con los recursos ahora limitados que tenemos, económicos, etcétera. Entonces esto va a ser algo más importante. Pasemos ahora a algo que mencionó por ahí Roberto, que son políticas, instrumentos, etcétera, que es algo fundamental para medir y seguir el progreso. Entonces, en este sentido, la segunda pregunta sería que se han desarrollado distintos instrumentos para seguir precisamente el progreso, las necesidades y sobre todo visibilizar a los países en la implementación de la Agenda 2030. En su experiencia, en la experiencia particular de cada uno de ustedes, ¿cuál creen que sería la importancia de esto y qué podemos hacer desde nuestras comunidades para fortalecer estos instrumentos? Esto también porque justo el año pasado la UNESCO lanzó esta cuestión de que se necesitan datos confiables para medir el progreso. Entonces también esto es para que sepan qué están haciendo los países. ¿Qué nos pueden comentar? Si quieren volvemos en el mismo orden. Roberto. Creo que tienes el micrófono apagado. Y muchas gracias. Solamente voy a compartir aquí en pantalla muy rápidamente unas pocas diapositivas. Adelante. Para ilustrar lo que he mencionado. Y, entiendo que ya está ahí aparece ahí ya esta presentación. Y entonces a lo que me refiero es que lo que no se puede medir, lo que no se puede medir no se puede controlar, no se puede monitorear. Entonces de ahí que, como mencioné, es fundamental el poder tener metodologías pues afinadas para, primero, disipar la noción de que hay dilemas insolubles, ahora que la pandemia nos ha caído de una manera tan contundente, poder entender qué pasa cuando se atiende, por un lado, el tema sanitario, pero por otro lado, es fundamental el revertir desigualdades que ya existían, ¿no? Como se mencionó hace un momento, ya existían desde la pandemia, pero ahora se ven agudizadas con la pandemia. Y entonces de ahí que tenemos todo este programa permanente sobre la evaluación, el monitoreo y la investigación sobre este aspecto de coherencia de políticas públicas como reto permanente, y que ahora es todavía mucho más relevante cuando queremos sacar a las sociedades adelante y remontar los graves daños que ha traído la pandemia. Entonces, importantísimo para nosotros el ir también contribuyendo a una transferencia de conocimiento y de metodologías para que los países vayan midiendo qué tan lejos están de ir contribuyendo o de ir consiguiendo el avance esperado para la consecución de los ODS, pero también ahora con lo de la pandemia se vuelve esencial el ver qué tanto nos aventó hacia atrás la pandemia en los distintos ODS y entender entonces que efectivamente pues hay un retroceso
pero eso no, eso como ya coincidimos todos, que bueno, eso no obsta para reafirmar la importancia vital que tienen los ODS y la Agenda del Desarrollo Sustentable. Entonces, medir qué tanto nos alejó la pandemia, al igual de qué tanto nos recuperamos en cada uno de los ODS de los efectos perniciosos de la pandemia. Entonces, aquí también es importantísimo el afirmar la oportunidad o las fortalezas que hay dentro de cada país en un contexto único e irrepetible. Entonces, insistimos en que una fórmula no puede ser aplicada a todos los países de manera lineal, y por eso entonces es necesario ir haciendo estos ejercicios de monitoreo calibrado, país por país, pero también a nivel de las regiones, a nivel subnacional. Y entonces, de esa manera también completamos el ciclo virtuoso de armonización o de coherencia, no solamente a los 10,000 pies de altura de global, sino, ni tampoco a los 40,000 pies de altura a nivel nacional, sino aterrizando también hacia por lo menos 1,000 pies de altura sobre las regiones y la dimensión territorial del avance o del retroceso en cada uno de los objetivos del desarrollo sustentable. Y entonces, bueno, pues aquí vemos algunas pautas muy importantes estratégicas que ya también sugerí, bueno, que están explícitas, como fomentar sinergias entre políticas, reconciliar prioridades y políticas divergentes, abordar potenciales efectos de las políticas de acuerdo a distintos grupos sociales y demográficos y culturales, es importante subrayar eso. Y entonces, de ahí que tengamos ocho principios, 8 recomendaciones sobre la búsqueda de una visión estratégica para la Agenda 2030, contar con mecanismos institucionales de gobernanza que sean eficaces e inclusivos, además de un conjunto, como ya comentó, ¿no? Comentaste, doctor, tener un conjunto de herramientas para anticipar, evaluar y abordar los impactos de las políticas. Entonces vemos ahí 8 aspectos, ¿no? Dentro de esos 3 ejes que tienen que ver con la importancia de compromiso político desde arriba para los ODS ahora más que nunca, visión estratégica a largo plazo, integración de políticas, coordinación de todo el gobierno, porque no puede ser solo el Ministerio de Educación, por un lado, haciendo lo suyo, corriendo en una dirección que no siempre es sinérgica de lo que hace el Ministerio de Salud o el Ministerio de Política de Emprendimiento, en fin. Involucramiento, ya lo dije, subnacional a nivel de las regiones o estados o provincias o autonomías, como en España, la participación de las partes interesadas, multiactores, y con las herramientas ver los impactos de distintas políticas, no solo sobre la política una específica, sino sobre el conjunto o el tablero de distintas políticas esenciales. Y aquí solamente quiero reconocer la perspectiva muy aguda que veo en mis compañeros panelistas en el sentido del aporte de la actividad de bibliotecas, en el sentido de poder ayudar en un reto fundamental que se ha visto con la pandemia y que tiene que ver con lo que yo denomino con algunos colegas la infodemia. La infodemia que resulta de un alud, un tsunami de información que además puede ser equivocada, puede confundir, puede tener como objetivo el hacer daño, propagando mentiras o medias verdades sobre los aspectos que más le preocupan a la ciudadanía en cuanto a su bienestar y seguridad en medio de esta muy angustiante pandemia. Entonces, por eso la curaduría de información y conocimiento se vuelve fundamental. Esa es una yo diría, una de las buenas nuevas que reafirma el aporte estratégico de los profesionales de la curaduría del conocimiento y de la información en el contexto actual. Enhorabuena por este evento, justo porque ponen el dedo sobre un aspecto fundamental, que es el empoderar a las personas, lo cual tiene, por supuesto, y va a tener un efecto importante para no atrasarnos demasiado con la agenda de la sustentabilidad y de los objetivos del desarrollo sustentable. Que la ciudadanía esté informada, bien educada, alfabetizada y que sepa tomar mejores decisiones en medio del océano de información, una vez que, como ya mencionaba el doctor Hernández, conectarse es una cosa y es un prerequisito, pero ya conectados nos vemos anegados, sofocados por información en exceso
y en buena medida información que requiere de profesionales que nos ayuden a entender y a separar lo que es falso de lo que es plausible, por no decir verdadero. Gracias. Muchísimas gracias. Retomo aquí lo que mencionaste de la primera aportación, la coherencia de políticas para el desarrollo sostenible. Esto es sumamente importante para saber medir y sobre todo el insistir en que una fórmula no puede ser aplicada a todos los países de manera lineal. Yo creo que eso es algo fundamental que también se tiene que entender en un contexto internacional. Y también retomo lo que mencionas de la infodemia, que ha estado muy presente en la agenda bibliotecaria y de información en todo lo que va del año, como una de las grandes fortalezas en el sentido de que la comunidad bibliotecaria es capaz precisamente de apoyar este fenómeno, esta crisis, porque también es una crisis de información la que estamos viviendo. Entonces, me da mucho gusto también esta interacción que se ha tenido entre todos estos actores aquí presentes. Y bueno, seguimos con alguna respuesta. ¿Quién quisiera tomar la palabra? ¿Gloria? Ok, Gloria Water, ¿sí? Okay, sí, perfecto. sí que el orden es Water, pero es que justamente llegado a este punto, lo que estás comentando de la infodemia es que estuvimos comentándolo, hablándolo en el seminario que realizamos el pasado febrero, justamente en vuestra universidad. Y a los bibliotecarios nos ha preocupado el tema, por supuesto, de la veracidad, y hemos incluso trabajado a nivel de la Federación Internacional aspectos que han hecho fácil entender cómo se podía de alguna manera puntear una fake news, una noticia falsa. Hemos trabajado en ese sentido para sensibilizar también a los bibliotecarios de todo el mundo de que es nuestra responsabilidad contrastar la información no que está en las redes, eso lo tiene que desmentir cada uno de los que saben que está ocurriendo, ¿no? y que hay bulos y que hay noticias que corren y que no son exactamente verdaderas, etcétera, sino también para apostillar de que nosotros podemos ser realmente fuentes, y me ha gustado mucho que Roberto lo haya reconocido, fuentes de paliar esa infodemia, que recordemos que la OMS declaró primero, antes que la pandemia, la infodemia, cuando estábamos muy desinformados con tanta información abundante. Supongo que estamos de acuerdo también con lo que apuntabas como resumen de la intervención de Roberto Martínez, que me ha encantado, de esa coherencia de políticas. Esa coherencia de políticas que no se tornan solamente nacionales, sino que deben ser en las propias naciones, tiene que ser una coherencia de capítulos. Quiero decir que todas las áreas del conocimiento que tienen que ver con cada uno de los ODS tiene realmente que estar visto de forma holística, porque si no se avanza poco, se avanza en determinadas materias porque hay un impulso, porque sabemos que detrás hay personas, porque sabemos que a lo mejor detrás hay movimientos o hay recursos económicos incluso. Sin embargo, hay otras áreas que son tan o más importantes avanzar conjuntamente y se quedan atrás porque no hay o bien sensibilización o bien no hay, pues no están los responsables viéndolo de forma global dentro de su propio país. Creo que es importante abundar y aconsejar esos consejos que se están creando de ODS y para el desarrollo de ODS, esos consejos donde realmente se sientan en la misma mesa personas de distintas materias, de distintas disciplinas, expertos de eso, que pueden ver de forma holística el conjunto de avance que se debe hacer para alcanzar las metas que expresan los ODS. Creo que eso es esencial. Por un lado, por supuesto, la coherencia de políticas, pero por otro, también esa visión de conjunto holística para ir avanzando en cada una de las materias que interesan a cada país, porque, como sabemos, no todos los ODS tienen un interés al mismo nivel de cada ámbito. Por lo tanto, es importante ver esos avances de esa manera. Y perdona, Walter, pero es que entraba directa en los comentarios que se habían hecho con anterioridad. Muchísimas gracias.
Gloria, sí, retomo precisamente brevemente lo de la infodemia porque justo en un seminario que tuvimos en febrero, que lo alcanzamos a hacer porque días después ya estuvimos en el encierro total y se cerraron los viajes. Gloria discutía también precisamente estas consecuencias de las noticias falsas, de la desinformación, etcétera, que algo que ha estado muy también en la agenda bibliotecaria nacional e internacional. Entonces, sí, esto es importante porque surge en cada discusión sobre los ODS, sobre otro tipo de cuestiones. Muchísimas gracias, Gloria. Walter, ¿qué nos puedes comentar desde tu perspectiva? Sí, efectivamente, la infodemia yo creo que es muy prominente, ¿no? Mientras en la pandemia luchamos contra un virus, también vivimos esa infodemia, que es una lucha contra noticias falsas, información de mala calidad. Y eso realmente es el core business, para decirlo así, de las bibliotecas. Nosotros trabajamos en eso. eh, Dar acceso a información de calidad, trabajamos en eso todos los días. Y, y es importante porque no solo es la mejor medicina o la mejor vacuna para justamente eh, incrementar la visibilidad, perdón, para justamente contra esas noticias falsas, información de mala calidad y todo eso, de balancear eso con información de buena calidad, porque la realidad es que en la práctica las noticias falsas y la información de mala calidad muchas veces tienen más visibilidad en Internet que la información de calidad. Y eso es el tema de los paywalls, de muchos artículos de calidad, artículos científicos todavía están detrás de ese paywall. Y los publishers, los editores tradicionales en este momento han hecho, justamente por vivir en esa crisis de COVID-19, han hecho un esfuerzo para justamente liberar todas las publicaciones, los datos que tienen que ver con la pandemia. Pero hay mucho trabajo que hacer todavía. Hay muchos contenidos de buena calidad que están detrás de esos paywalls por los cuales uno tiene que pagar para tener acceso. Y eso es algo que no es correcto, porque lo que se produce en ciencia en general se financia con fondos públicos. Entonces nos parece muy importante justamente seguir con esa lucha, intensificar justamente la lucha que las bibliotecas ya están llevando como 20 años, y poco a poco estamos avanzando en ese sentido, pero creo que ahora en esa crisis está muy claro que esa información tiene que ser accesible al público. Y no solo por un tema de el derecho de tener acceso de información de calidad, pero también porque la recuperación que es necesaria ahora de esa crisis no es algo que yo hago solo, que ustedes hacen solo, no, es un esfuerzo colaborativo. Necesitamos la participación de todos los ciudadanos, de todas las ciudadanas, justamente para juntar los esfuerzos para salir de esa crisis, recuperarnos y transformarnos, porque de eso se trata la Agenda 2030, es la transformación. Ahora lo que necesitamos es recuperación por la emergencia, pero la transformación es la década de acción que necesitamos. Entonces, en ese sentido, o sea, las bibliotecas trabajan en eso, la CEPAL trabaja en eso. La CEPAL ha desarrollado un observatorio COVID-19 que está en Internet, que tiene información de calidad, informes, publicaciones, estadísticas, todo lo que tiene que ver y que es relevante para la región, el observatorio COVID-19 de la CEPAL. También tenemos el SDG Gateway, que es justamente que cubre todo lo que tiene que ver con la Agenda 2030, toda la información relevante para la región, para América Latina y el Caribe. Toda esa información está ahí, no solo, o sea, es una plataforma que gestiona la CEPAL, pero donde todas las agencias de Naciones Unidas están presentes, están todos ahí.
los recursos de la biblioteca La CEPAL, de la Biblioteca Hernán Santa Cruz también. Trabajo en eso todos los días para garantizar ese acceso y dar cuerpo, para decirlo así, a ese derecho de todos los ciudadanos y todas las ciudadanas de tener acceso a información y participar en esa recuperación y transformación. Porque como Roberto creo que lo mencionó y Gloria también, las bibliotecas, su core business es acceso a la información, no por el acceso a la información solo, pero para empoderar a los ciudadanos, a la ciudadana. ¿Ya? La información es poder. Eso es la realidad. Y eso, ahí hay una gran contribución de las bibliotecas y de las agencias de Naciones Unidas. Muchas gracias, Walter. Sin duda, el trabajo que se hace en la CEPAL, tanto de la biblioteca como de las demás organizaciones, pues es fundamental. Yo justo estaba viendo todo lo que han hecho y está disponible en el sitio web y es impresionante todos estos datos que están por ahí, aunque por supuesto todavía falta mucho en otros países que generen sus propios datos. Entonces, eso también es un reto muy, muy importante. Y pasaría también algunas preguntas ya muy, muy particulares para comenzar también estas discusiones. Roberto, en este sentido de los datos, que ya también va ligado a lo que mencionaba Wouter, ¿cómo crees tú que se ve limitada nuestra comprensión de los ODS precisamente por la falta de datos confiables y de una evaluación, ya lo mencionaste también un poco, pero esta evaluación de políticas para medir los avances? Pero me gustaría enfocarme sobre todo en esta falta de datos que están generando los países. ¿Cómo lo ves tú desde la perspectiva de la OCDE? Bueno, por supuesto, como nosotros nos caracterizamos en la OCDE por hacer toda una, pues sí, curaduría de datos, depuración de datos, llenar huecos de evidencia y de estadísticas. Somos muy buenos estadísticos en la OCDE. Entonces, nuestro aporte de la mano del sistema de las Naciones Unidas, donde está, por supuesto, la CEPAL, ¿no? Y todas las demás agencias, es unir esfuerzos de ver dónde están los huecos, dónde están esas zonas luego también grises o resbalosas de datos que todavía requieren de depuración y de una barrida pues también rigurosa para la comparabilidad internacional entre distintos países sobre los mismos ODS. Y en ese sentido, cuando uno trata de hacer este trabajo ya de coherencia de políticas que mencioné, es una tarea monumental que requiere de efectivamente tomar a un país o a una región en su propia dimensión y características y particularidades y aplicarle filtros armonizados en la recolección de datos y evidencia para poder entonces sí hacer este otro trabajo de analítica avanzada, de ver hasta dónde y hacer recomendaciones, porque somos una organización muy, muy prescriptiva. Entonces, nuestro valor agregado es decir, recomendar cosas concretas para poder accionar la toma de decisiones. Y en ese sentido, pues digo, ha habido numerosos países que nos han llamado para hacer un trabajo muy a la medida, sobre todo países que son líderes a nivel global, pero eso no obsta para que podamos hacer un trabajo en la misma en la escala de esfuerzo con países emergentes como los de América Latina. Pero sí, o sea, ha habido numerosos trabajos muy reconocidos por los gobiernos de países como Corea, Alemania, unos no, digamos, de otro perfil, Grecia, también en el contexto europeo. Entonces, no hemos hecho todavía, pero tenemos el interés del gobierno de Colombia de hacer toda una revisión de coherencia de políticas de los ODS. Y bueno, pues estábamos a la espera de que también pudiésemos tener una oportunidad similar en el caso de México, pero completamente en esa sintonía de que un equipo completo de nuestra organización se dedica exclusivamente a ese tipo de analítica y a la recopilación de datos y la creación incluso de nuevos indicadores donde no existen y por eso menciono esto de traje hecho a la medida, porque luego en algunos países no existen los datos en su totalidad para poder entonces aplicar las metodologías
que ayudan a entender, y en este contexto vuelvo a recalcar, entender qué significa darle recursos a un área de, por ejemplo, la educación, en términos de, bueno, con cuidado para no descuidar otra área como lo es la de infraestructura o inversión, por ejemplo, en conectividad, o hacerlas sinérgicas. Ese tema de tener conectividad de banda ancha a la par, ¿no? Con decisiones inteligentes en el área de política educativa y, por supuesto, en el área también de política de desarrollo regional territorial, por ilustrar unos ejemplos, ¿no? Muchísimas gracias. Roberto, sí, sin duda lo que está haciendo la OCDE es impresionante también en cuestión de precisamente esta coherencia de políticas que tú has mencionado, y lo quisiera ligar un poco también con algunos ejemplos que desde la IFLA, seguramente Gloria recordará porque estuvo muy involucrada en el Mapa Mundial de Bibliotecas, que es precisamente que genera estos datos para toma de decisiones. Y en este sentido pasamos ahora contigo, Gloria, y en tu productivo camino en la IFLA y en las asociaciones bibliotecarias, ¿qué experiencia podrías rescatar que pueda servir de ejemplo de alianzas para lograr los ODS, para que se puedan replicar en otras latitudes? De hecho, tú ya lo apuntabas, IFLA nos dimos cuenta muy rápidamente que o nos alineábamos a los objetivos generales de la humanidad, que luego se convirtieron en ODS, o realmente las bibliotecas estaban perdiendo, dijéramos, su chispa, ¿no? de servir en el contexto actual en el que vivimos. Y nos pusimos en marcha con el programa internacional de Advocacy, el IAP, que estaba basado realmente en incidir en los ODS y cómo desde las bibliotecas se podía contribuir al desarrollo sostenible. De ahí que se organizara una serie de sesiones, unos talleres a nivel global en La Haya y luego ya por regiones, y estas regiones se reproducieron otros talleres a nivel nacional para ir primero sensibilizando y entendiendo que era muy importante no solo difundir los ODS y hablar de los ODS en general, sino focalizar las necesidades locales para alcanzarlos, el desarrollo sostenible. De aquí que la IFLA pusiera en marcha todo un proyecto, involucrara a más de 130 países que firmaron convenios directamente desde sus autoridades bibliotecarias con la Federación para aplicar lo que se entendía por unos talleres, yo diría muy hechos a medida, porque se analizaba exhaustivamente cuáles eran las necesidades locales. De ahí que hubieran muchísimos informes de resultados que nos contribuyeron mucho a que IFLA viera que su voz debía ser escuchada en el High Level Political Forum de las Naciones Unidas, y además, por otro lado, si pudiera añadir información fehaciente, o sea, información validada por los propios convenios que teníamos con los países, para ese informe que estamos lanzando cada 2 años sobre desarrollo y acceso a la información. Ese informe es fundamental porque nos dice el estado del arte de lo que está ocurriendo en los países sobre el acceso, de la mano de lo que está ocurriendo de acuerdo con los ODS y de acuerdo con los objetivos que nos hemos planteado desde la Federación. Digo todo esto porque una simple propuesta, pero muy bien pensada estratégicamente, nos llevó a conocer las realidades de muchos países del mundo. Como os digo, más de 130 países se sumaron. Y a partir de ahí, no solamente tuvimos datos, indicadores cuantitativos, y pusimos en marcha el gran mapa mundial de bibliotecas, donde recogíamos todos los indicadores publicados oficiales de los países que se sumaban al mapa. Creo que en estos momentos están por 127, si no lo recuerdo mal, 127 países que han volcado toda su información sobre la tipología de bibliotecas, la conexión a internet desde las bibliotecas, los préstamos que han habido, etcétera, etcétera. O sea, todos esos indicadores tan importantes, pero además
cualitativamente hablando, se han sumado a lo que nosotros llamamos las historias de los ODS, que son aquellas iniciativas, aquellas actividades que han desarrollado las bibliotecas que tienen un sentido de alcanzar el desarrollo sostenible aplicando tecnologías y metodologías, pero sobre todo contrastando lo que se está haciendo en las bibliotecas y que tiene mucho que ver con alcanzar la información sobre el SIDA, por ejemplo, en países que lo necesitan más que nunca, o bien reparto de agua desde las bibliotecas. O sea, una serie de iniciativas que nos han ilustrado muchísimo y que se pueden tomar como ejemplo, como buena práctica para poder implementarlas en otros países. Yo creo que eso es lo que más me ha gustado, que hemos sido capaces de organizar todo ese programa que le llamamos de advocacy, porque lo que era es que llamamos a la puerta de los alcaldes y de los concejales y también de los ministros, diciéndoles, mire ustedes, las bibliotecas pueden contribuir a eso, pueden contribuir al desarrollo porque ya lo estamos haciendo. Y tómennos, tengan a bien meternos en sus planes porque nosotros estamos ahí y les podemos incluso ayudar y contribuir a que ustedes puedan redactar su voluntary review, su informe voluntario de cómo están ustedes desarrollándose, y porque nosotros ya hemos aplicado unas tecnologías y unas metodologías muy sencillas que les pueden contribuir a mejorar, ¿no? No solamente eso, sino que además, como os decía, al final recogemos aquellas iniciativas que han impactado más y que pueden ser pues, una buena práctica replicable. Yo creo que eso sería lo que yo destacaría, Jonathan. Muchísimas gracias, Gloria. Sí, sin duda ha sido un trabajo impresionante el que ha hecho la IFLA, precisamente. Además de que esto apoya a ser una organización más inclusiva, precisamente está, digamos, hay muchas dimensiones en los cuales este mapa mundial de bibliotecas, que a mí me sigue pareciendo impresionante, porque cuando uno lo ve, alguien que no está precisamente a lo mejor tan involucrado en las bibliotecas puede decir, realmente esto es lo que hacen también las bibliotecas, o sea, apoyan a todos los ODS. Entonces, impresionante también este mapa mundial, que a quienes nos están escuchando, los invitamos también a verlo, lo pueden encontrar como Mapa Mundial de Bibliotecas en Google. Entonces, los invitamos también a ver todas estas herramientas que se han comentado a lo largo de esta discusión. Walter, en tu experiencia, digamos, en la biblioteca CEPAL, ahora, ya que estamos hablando precisamente de cuestiones que se pueden replicar, ¿qué acciones piensas que se pueden replicar en otras latitudes para fomentar las alianzas? Yo quiero mencionar ahí un proyecto, el proyecto Learn, que lo mencionaste en la introducción, que fue un proyecto financiado por la Comisión Europea y donde nosotros, Biblioteca de la CEPAL, trabajamos con varios socios de Europa, y que realmente fue, por eso se llama Learn, porque era aprender sobre la gestión de datos. Y eso fue un proyecto que empezó como hace 7 años, pero que ha tenido un gran impacto y sigue teniendo un gran impacto, porque no solo fue una muy buena colaboración e intercambio entre los dos continentes, Europa y América Latina y el Caribe, pero también llegó un momento cuando nos dimos cuenta que había una gran necesidad para hablar de ese tema de la gestión de datos. Y la gestión de datos es tan importante porque vivimos en una sociedad de datos, ya no tanto una o sociedad de información, pero en una sociedad de datos. Entonces, lo que vimos ahí es que en varios países acá, en la región, México, Argentina, Perú, hay políticas de gestión de datos, pero lo que falta es al nivel institucional, que las instituciones no tienen, digamos, las herramientas para implementar esas políticas. Y eso es justamente lo que hemos tratado de contribuir un granito de arena en ese sentido, de ofrecer herramientas a las instituciones justamente para implementar la gestión de datos dentro de la institución.
estamos hablando especialmente de universidades que generan muchos datos, con los cuales nosotros trabajamos también, y donde los datos muchas veces están en una computadora, en un disco duro o algo así, y la verdad que eso no, de esa forma no aprovechamos realmente el potencial de los datos. Entonces lo que quisimos ahí lograr es potencializar esos datos, asegurar que se aprovechen al máximo esos activos, porque son activos institucionales, y ofrecer esas herramientas a las instituciones. Bueno, en ese sentido, eso se refleja también en lo que hacemos, el trabajo que hacemos en la CEPAL, que es juntar datos de todos los países, sistematizarlos y darles acceso en la portal CEPALStat, que es un gran repositorio de datos de toda la región. Y de esa forma dar acceso a esos datos, y también trabajar en el tema de data literacy, porque tener acceso a datos sin tener las habilidades, sin saber usar los datos, y ahí hablo no solo de investigadores, pero también hablo de ciudadanos. eh, de nuevo, o sea, no es suficiente tener acceso, pero también hay que trabajar en ese tema de data literacy, que es, yo diría, tan importante que saber escribir y leer. No todos tenemos que ser expertos en datos, no todos tenemos que ser expertos en inteligencia artificial. Todos esos temas, la cuarta revolución industrial que ya está, o sea, no es algo de ciencia ficción, ya la estamos viviendo. Es importante que como ciudadanos tengamos las herramientas para no ser expertos, pero tener un conocimiento básico para saber manejar esos temas, porque eso hace la diferencia si con la tecnología, la inteligencia artificial y todo eso, logramos reducir la brecha digital o si la vamos a ampliar. Y la Agenda 2030 es muy clara en ese sentido. El objetivo es reducir esa brecha digital. Entonces ahí la posición de los datos son absolutamente esenciales, y las habilidades de saber usar esos datos es absolutamente esencial. Muchas gracias, Walter. Sin duda, lo que mencionas es fundamental. Data literacy es algo que también en el sector bibliotecario, pero también en otros sectores, organismos o agencias, se está implementando, y hay una necesidad cada vez mayor por saber interpretar, incluso a un nivel básico, todos estos datos para, como tú bien lo mencionas, pues ya es una sociedad de datos, entonces tenemos que seguir implementando esto en todos los niveles. Muchísimas gracias, Walter. Vamos a continuar con nuestra última sesión de preguntas, y volvemos ahora con Roberto sobre, hablando de una visión un poco a futuro, como una perspectiva, sobre todo de lo que está haciendo la OCDE. ¿Crees tú que es posible la recuperación económica en el futuro inmediato, respetando los derechos humanos y la naturaleza? Bueno, es una gran pregunta porque, bueno, primero sabemos en las estimaciones que hemos hecho, y les hago un comercial también, estamos próximos, la próxima semana se van a publicar los datos actualizados de la publicación insignia de la OCDE, que es el panorama económico de la OCDE, el panorama global económico de la OCDE, donde se ve, bueno, cuál es el pulso, cómo lo estamos midiendo sobre la recuperación, que va a ser muy lenta. Si nosotros, bueno, ustedes escucharán también como parte de la infodemia, ¿no? Que sí hay un repunte de la actividad económica, pero es que se trata de un repunte desde un pozo profundo. Entonces, mucha gente coincide en que probablemente, a inicios de este 2021 habremos tocado fondo, pero un fondo muy profundo. Entonces vamos a ver cifras de reactivación económica global en el orden de pues 1.6%, antes debajo del 2%, pero eso significa no que estamos en reactivación, significa simplemente que estamos dejando ese fondo tan oscuro, tan profundo en donde nos metimos, ¿no? Ahora, para llegar a un nivel parecido o similar al de inmediatamente antes de la pandemia, estaríamos hablando de un
horizonte de tiempo hasta el año 2024. O sea, entonces vamos a iniciar una larga marcha de una recuperación muy lenta a nivel mundial. Y particularmente en América Latina la vamos a ver hacia mediados, hacia finales del 2024. Una cosa muy grave que impresiona, hablando de los datos que nosotros revisamos, es de que nada más en estos meses, en 8 meses de la pandemia, hemos llegado a un nivel de PIB per cápita en América Latina y en el Caribe de hace 9 años. Entonces sí estamos hablando de una década perdida en términos de ingreso medio para toda la región. Entonces eso es un golpe muy, muy duro. Y entonces, bueno, pues en ese contexto se vuelve fundamental empoderar a los ciudadanos, el construir ciudadanía, el medir, sí se puede. Hemos discutido de la posibilidad de medir la construcción de ciudadanía en función, por supuesto, de varias cosas que ya mencionó Walter, ¿no? Por ejemplo, de las habilidades, ¿no? El horizonte de habilidades de la población para poder entender la realidad y para poder tomar mejores decisiones. Igual como Gloria lo ha captado también perfectamente, en esa misma tesitura se vuelve fundamental el también ir apreciando la progresiva, el avance progresivo en el fortalecimiento de las capacidades cognitivas de la población, para con eso poder tener a una población más exigente, más empoderada, más participativa, para poder pedir y exigir cuentas de las autoridades de los gobiernos y también de las empresas, por supuesto, en el hacer lo correcto para recuperar el tiempo perdido. Y recuperar el tiempo perdido sobre una plantilla estratégica, que son los ODS, que nunca va a dejar de tener vigencia, porque ese es el tablero para poder salir de este atolladero, aunque sea despacio, aunque sea de manera lenta, pero la clave está en tener a ciudadanos más empoderados, más dotados de habilidades, más cogniscentes, para entonces entrar en este juego de la buena gobernanza democrática, de participar, saberse capaces y, por supuesto, exigir la rendición de cuentas. Muchas gracias, Roberto. En todo lo que mencionaste, sobre todo al final, yo veo una participación muy activa de las bibliotecas, de las unidades de información, para lograr incidir precisamente todo esto que tú mencionas, empoderar a los ciudadanos en todos los niveles, a jóvenes, a niños, etcétera, y cómo la información permea en todos estos procesos. Sin duda, ahí los bibliotecarios, bibliotecarias y la comunidad en general tiene un papel muy importante precisamente para acercarse a estos organismos y lograr colaborar en distintos proyectos. Y en ese sentido, sí, dime, adelante, Roberto. Una presión solamente para invitarlos muy rápido, no me tardo. Claro, sí. A que le busquen en su buscador preferido de internet, pongan OCDE coronavirus y les va a salir un portal también muy nutrido de mucha documentación, de muchos análisis sobre la respuesta en todo el mundo de los gobiernos y también de actores no gubernamentales a la crisis de la pandemia, con análisis y recomendaciones de política pública. Entonces, de verdad, también es un recurso de consulta que les puede resultar estimulante, ya lo creo. Coronavirus OCDE, y está en español y en varios idiomas. Súper, muchísimas gracias. Para recordar, es coronavirus OCDE en cualquier buscador de su preferencia, para que podamos ver también todo lo que ha hecho este organismo en esta materia. Entonces, bueno, retomando un poco lo de la información, ahora me voy contigo, Gloria, con esta última pregunta. Si tú consideras que el acceso a la información va a tomar una nueva dimensión o va a reforzar algunos aspectos durante los próximos años, ya tuvimos un buen preámbulo sobre la infodemia, pero en tu experiencia, ¿qué perspectiva nos puedes dar? Yo creo que absolutamente, o sea, es que ahora nos hemos puesto a prueba, es decir, si no aprovechamos esta oportunidad es que realmente no estamos haciéndolo bien. Ya no, más allá del reto, más allá de llegar a donde tenemos que llegar, es que es la oportunidad de cambiar absolutamente las cosas, incluso para las bibliotecas. Las bibliotecas como servidoras, las bibliotecas como centros distribuidores, las bibliotecas con muchas antenas puestas, ¿no? Como repartidoras incluso de internet, con su wifi. O sea, quiero decir que realmente
va a cambiar porque nos ha cambiado la vida. Yo trabajo en una administración muy antigua, que es la Diputación de Barcelona, que es la, dijéramos, la asociación de los municipios de la provincia de Barcelona, que son 311. Y nosotros trabajamos dando asistencia a esos municipios con la red de bibliotecas, 300 y pico, con los archivos, los museos, la red de museos, pero no solamente eso, con las carreteras, los parques naturales, la asistencia a los gobiernos locales desde el punto de vista de administración electrónica, haciendo realmente un trabajo muy transversal y de apoyo y de asistencia local. Y una de las cosas que hemos trabajado más ha sido ese apoyo desde los servicios centrales a cada uno de los municipios. ¿Por qué? Porque nos hemos dado cuenta que lo que les faltaba es la transformación digital, es decir, no la digitalización, sino todo aquello que tiene que ver con que ellos puedan servir a la ciudadanía sus productos, su carpeta ciudadana de una forma absolutamente digitalizada. Y estamos trabajando, ya hace muchos años que estamos trabajando en esto, porque yo llevo, antes de irme a trabajar como directora de la Biblioteca Nacional de España, era la responsable de la Oficina de Administración Electrónica de la provincia. Por lo tanto, hace muchos años ya que estamos trabajando en eso. Pero ahora, más que nunca, porque una de las cosas que se ha visto es realmente la necesidad de abundar en estos aspectos. ¿Qué son los aspectos en los que tenemos que abundar? Es que ahora de poco nos sirve pensar que ya haremos no sé qué, es que ahora es una urgencia. Y desde luego la forma de acceder es absolutamente distinta para todo el mundo. Mi mamá, que tiene 85 años, o sea, es que no puede, aunque pida una cita previa para ir a lo mejor a la oficina de la Agencia Tributaria Española para hacer su declaración de la renta, o sea, si no está conectada, si no tiene un certificado electrónico, difícilmente va a conseguir cumplir los plazos. Y esto lo digo así porque yo creo que en el acompañamiento de todo esto debemos estar pues, los profesionales de la información, planeando evidentemente con los organismos competentes los aspectos de acceso, más que nunca. Por eso os decía que más allá de programar pues una alfabetización informacional que en una época determinada era cómo buscar en Internet, es que ahora es hacer a un ciudadano global. Y está muy encardinado a lo que comentaba Roberto, es decir, para crear una ciudadanía empoderada, más crítica a la vez, más crítica, porque va a tener muchas más referencias donde beber, en qué fuentes beber y sobre todo para que pida rendición de cuentas. Y nosotros, esto es un fenómeno que aunque iba haciéndose, iba con mucho retraso. Nosotros tenemos una ley de administración electrónica, de e-government, pero se cumple o no se cumple, porque tampoco tenemos a la ciudadanía preparada para que también puedan, de alguna manera, contribuir a ese desarrollo, ¿no? de esa administración electrónica. Y sin embargo ahora es que es sí o sí, o sea, no hay vuelta atrás. Y esto nos dice mucho de esta transformación digital tan necesaria y tan pensada desde todos los aspectos, porque es lo que decimos, se ha desarrollado muchísimo la administración electrónica, pero para los temas que tienen que ver con los contribuyentes y las tasas que deben pagar los contribuyentes, pero no tanto sobre los derechos de los contribuyentes, sobre la co-creación planteada con la ciudadanía, sobre cómo podemos hacer a los ciudadanos a la ciudadanía en general más ciudadana, más culta, más preparada, respondiendo a todos los derechos culturales que tenemos y que además en estos momentos tan difíciles es nuestra salvación, por decirlo de alguna manera, porque nos quedamos en casa recluidos y o echamos mano a la cultura en línea o la que tenemos, las pequeñas colecciones que tengamos en casa, o veamos un poco la televisión o no nos salvamos mentalmente. Quiero decir con esto que es un momento crucial para dar el paso al frente como oportunidad
definitiva. O sea, es que ahora la pandemia ha venido para quedarse, porque va a venir a quedarse de muchas maneras, y si no es esta pandemia COVID, podrá ser otras muchas pandemias, pero todo aquello que está alrededor de este fenómeno, que es un hecho total global, nos tiene que hacer aprender para cambiar las cosas. Y ahí yo veo muchas oportunidades. También mucha incertidumbre porque la tenemos, pero veo una pista clara, y veo cómo, por ejemplo, IFLA se ha ido organizando, buscando alianzas estratégicas con el ICA de archivos, el Consejo Internacional de Archivos, con el de museos, y ir trabando además con organizaciones de la sociedad civil, pero también de los gobiernos locales, y estoy pensando, por ejemplo, en ciudades y gobiernos locales unidos, la CGLU, tan conocida por su trabajo transversal de cooperación descentralizada, que pueda realmente ayudarnos a entender que solos no podemos ir. O sea, solos es un momento de repensar que cada cosa que hagamos no podemos hacerla solo. Tenemos que hacerlas con aquellos agentes que están comprometidos y que nos van a ayudar a poder ir conquistando esas zonas de transformación digital que necesitamos. Muchísimas gracias, Gloria. Sin duda lo que mencionas, esto de que no podemos ir solo, yo creo que va también de la mano con no dejar a nadie atrás. Es decir, el no dejar a nadie atrás es ir de la mano. Hay una cadenita muy importante por ahí que se tiene que comprender, y esto se traduce también en cuestiones de alianzas, de la mano de ciudadanos, de la ciudadanía, de gobiernos, de organizaciones y de organismos. Entonces, son muchas dimensiones en las cuales tendremos que enfocarnos y en las cuales permea, por supuesto, el acceso a la información. Walter, ahora vamos contigo, algo que va también de la mano de estas últimas preguntas que le hemos hecho a los demás panelistas. Ahora, enfocándonos en la educación de calidad. Sin duda, la educación de calidad se ha convertido en un gran desafío para varios países en distintas regiones. Lo anterior como consecuencia de una imposición de las prácticas educativas mediadas por la tecnología. Es decir, si estábamos acostumbrados a estar en Internet, no lo estábamos tanto muchas personas para dar o recibir clases. Entonces, en este escenario aquí, y como tú eres también un experto y eres alguien que está también muy dentro de las políticas de acceso abierto, ciencia abierta, etcétera, ¿qué tan importante van a ser precisamente las políticas que aboguen por marcos de información abiertos y enlazados en un escenario futuro? O sea, ¿cuál es la importancia de esto actualmente y a lo mejor en perspectiva? ¿Cómo ves tú el escenario? Ya son como 5 años que la biblioteca de la CEPAL, la Biblioteca Hernán Santa Cruz, organiza todos los meses un webinar. Antes de la pandemia, antes de que nos obligó a hacer todo por webinar, nosotros hace 5 años empezamos con esas series de webinars. ¿Por qué? Justamente porque quisimos ser lo más inclusivos posible, incluir personas de toda la región y de fuera de la región en esa conversación de cómo podemos llegar a esa apertura. Apertura en el acceso a publicaciones, el acceso a datos, la forma de que estamos haciendo ciencia, de cómo compartimos ciencia, cómo brindamos el output, todo lo que sale de ese trabajo de investigación a los ciudadanos para participar en eso. Entonces, hablamos, por ejemplo, del tema de la ciencia ciudadana, que también es una realidad que se está concretizando. Entonces, ¿por qué ciencia abierta? Porque pensamos que la ciencia abierta es mejor ciencia. Es una ciencia transformada, es un cambio de paradigma, y yo creo que eso es lo que necesitamos, un cambio de paradigma en nuestra forma de vivir, de trabajar, de dar educación.
No podemos perder esa oportunidad de esa tremenda crisis que estamos viviendo ahora y que mucha gente en la región y en todo el mundo está sufriendo. No podemos perder esa oportunidad de transformarnos. Y el último documento de posición de la CEPAL se llama Construir un nuevo futuro, una recuperación transformadora con igualdad y sostenibilidad. La recuperación y la transformación no son posibles sin igualdad, no son posibles sin sostenibilidad, no son posibles sin ese cambio de paradigma que necesitamos en todas esas dimensiones, en educación, en ciencia. Y se entiende obviamente la nostalgia que uno puede sentir viviendo ahora esa crisis de querer volver a la situación de antes, pero eso la verdad que no es una opción. Y yo creo que ahí las bibliotecas también tienen que transformarse. Tienen que transformarse en su forma de prestar servicios a sus usuarios, a los ciudadanos. Tienen que transformar sus servicios. Ese gran cambio que está pasando llegó para quedarse y realmente, digamos, no nos podemos dejar llevar por nostalgia a regresar a la situación de antes, pero realmente tenemos que tomarlo como una gran oportunidad para no solo participar en esa gran transformación que necesitamos, pero como bibliotecas, ser actores movilizadores de esa transformación en los ámbitos de ciencia, en los ámbitos de educación, todos esos temas donde trabajamos todos los días por tantos años, pero que la forma que se concretiza eso es bien diferente ahora con lo que está pasando. Muchas gracias, Walter. Sí, como tú lo mencionas, hay varias tareas que las bibliotecas y que este foro, en todas las sesiones, pues ha retomado también de toda la labor y todo lo que nos tenemos que llevar para seguir trabajando. Le daré la palabra ahora a el maestro Roberto, quien para algunas últimas anotaciones de todo esto y también porque va también a otra reunión justo en estos momentos. Entonces, maestro Roberto, adelante. Bueno, muchas gracias, Jonathan. Solamente para decir que, bueno, pues es de verdad es un placer haber participado en este panel. Aportes muy valiosos, complementarios. Yo creo que tenemos una muy auspiciosa coincidencia de puntos de vista y, bueno, solamente ofrecerles el que podamos continuar este diálogo en sucesivas oportunidades. Y bueno, ya les comenté, ¿no?, sobre el portal de OCDE Coronavirus, el recurso de información y conocimiento, donde pueden también ver a detalle toda la riqueza de análisis y datos, evidencia comparados entre países a nivel global, pues para pues, efectivamente, ¿no?, fortalecer también esta labor y decirle también a la red de bibliotecarios que, bueno, siempre podemos continuar en contacto vía correo electrónico para también saber qué tanto tienen acceso ustedes a la biblioteca digital de la OCDE, que es muy, muy grande, ¿no? El iLibrary se llama, y bueno, pues ver si también por ese lado podemos establecer mayor colaboración. Muchísimas gracias por la oportunidad y espero sea un hasta pronto. Muchísimas gracias, Roberto, y estamos, por supuesto, en comunicación. Bueno, Continuamos. gracias. Gracias. Agradecemos la participación del maestro Roberto Martínez, director del Centro de la OCDE en México para América Latina. Y bueno, a lo mejor continuamos con Gloria y Walter para dar las últimas reflexiones o un mensaje precisamente a los que nos están escuchando sobre precisamente este gran tema sobre los objetivos de desarrollo sostenible. A lo mejor, Gloria, ¿nos quisieras compartir algo? Bueno, yo os quería decir que en general los bibliotecarios nos hemos ido adaptando siempre al contexto, de alguna manera, un poquito tarde a veces por falta de recursos o falta de visión, pero que nuestra visión, la que la teníamos puesta a 5 años vista, ahora se debe convertir casi en una visión-acción. Quiero decir con eso que hay que actuar. Estoy de acuerdo con lo que decía Walter hace un momento.
no nos sirve de nada pensar qué vamos a hacer dentro de 5 años. Tenemos que adaptarnos al contexto inmediatamente. Y eso significa que vamos a tener que dejar de hacer algunas cosas que hemos ido haciendo siempre y que a lo mejor pues no sirven para mucho en estos momentos, y vamos a tener que dedicarnos a otras que su impacto realmente puedan contribuir al desarrollo de las personas, de la ciudadanía y a alcanzar los objetivos, porque es eso, ¿no? Pero que me refiero que a los objetivos de desarrollo sostenible, pero que me refiero que no, que lo que necesitamos es realmente darnos cuenta que nuestro trabajo es indispensable, que nuestra adaptación debe ser inmediata y que por lo tanto tenemos que, como decíamos antes, agudizar el ingenio, pero también tener esa visión punzante para actuar en el momento que identifiquemos alguna cosa. Y durante la charla de hoy hemos ido apuntando cosas que realmente son necesarias y son urgentes. Pues tenemos que tomarnos en serio todo aquello que la ciudadanía necesita para acceder, por supuesto, todo aquello que tiene que ver con la ciencia abierta para desarrollar la investigación, la educación y, por supuesto, el acceso a todo aquello que el contribuyente está pagando, porque son informes públicos que están publicados y que muchas veces no están en abierto cuando deberían estarlo desde el minuto cero. Eso es importantísimo. Por lo tanto, vamos a ser más reivindicativos, pero no de palabras, sino de acciones concretas y, sobre todo, pues buscando las alianzas estratégicas necesarias para conseguirlo. Y bueno, un gusto haber compartido este rato con vosotros y muchas gracias por invitarme al tercer foro, que para mí he estado en los 3, por lo tanto es un gusto compartir con la UNAM, contigo, Jonathan, y con todos vosotros. Muchísimas gracias, Gloria. También hemos anotado una serie de aspectos en los que tenemos que incidir como bibliotecarios, como bibliotecas, y nos llevamos una rica, pues una rica oportunidad en las anteriores sesiones que hemos tenido. Por ahí viene un taller también muy interesante que más tarde van a comentarlo. Y pues bueno, es remarcar todo esto que has dicho y también sumar la cuestión de documentar todo lo que hacemos. Documentar para visibilizar y para dar a conocer lo que hacen las bibliotecas, lo que hacemos los bibliotecarios, las bibliotecarias, toda la comunidad, digamos. Esto es importantísimo para promover absolutamente también. Yo diría, como resumen, es sabernos vender, porque lo que estamos haciendo lo estamos haciendo bien, pero a veces no lo sabemos explicar con suficiente tenacidad para que sepan que nuestro trabajo es indispensable. Exacto, muchísimas gracias, Gloria. Unas grandes palabras de cierre. Wouter, ¿qué nos podrías comentar? Voy a ser muy breve porque también me tengo que ir, pero sí, yo creo que mis últimas palabras realmente es para celebrar el gran trabajo que hacen los bibliotecarios y las bibliotecarias en México y en los países de toda la región, el gran trabajo que hace la IFLA genera conciencia sobre los ODS de Naciones Unidas y el rol como actores que las bibliotecas pueden tener y tienen en la implementación de esa Agenda 2030, que es muy ambiciosa, pero que es muy urgente y muy necesaria. Y era la verdad que eso, simplemente para celebrar, porque es un gran trabajo que ustedes están haciendo ahí, y cuente con nosotros, obviamente, Biblioteca Hernán Santa Cruz de la CEPAL para apoyarles donde podamos. Muchas gracias por la invitación, felicitaciones por el gran evento, por la iniciativa, que no es solo una iniciativa de ahora, pero es un esfuerzo sistemático que ustedes hacen y realmente se agradece mucho y bueno, felicitaciones. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Wouter, y por supuesto que tomaremos la palabra. Hemos ya tenido alianzas ahí con la Biblioteca Hernán Santa Cruz de la CEPAL, entonces hemos tenido por ahí cuestiones muy fructíferas desde la IFLA, ustedes recordarán, y entonces, pues bueno, esto es también para demostrar que se pueden realizar alianzas, para demostrar que
tenemos que tener incidencia también en otros ámbitos. Nosotros agradecemos a nombre de estamos en el comité organizador, agradecemos su presencia en esta última mesa y a continuación le daremos la palabra a la doctora Elsa Ramírez Leiva para que pudiera clausurar este importante foro en su tercera edición, ahora virtual. Entonces, pero pese a todas las inclemencias, lo llevamos a cabo y estamos terminando con esta maravillosa sesión con grandes ponentes. Doctora Ramírez, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, estimados y querida Gloria, qué gusto tenerte. Igualmente. También otra vez aquí con ustedes. Jonathan, excelente la organización de la mesa, porque él pues emprendió esta sesión, precisamente un tanto de conclusión, de conclusión, pero también de propuestas para continuar transformando a las bibliotecas. Y yo más que clausura, yo quisiera dejar abierta nuestro foro para continuar, no nada más cada año, ahora nos han motivado mucho para unirnos y emprender acciones ya de más alcance, digamos. A mí quiero aprovechar antes que nada, agradecerle a la IFLA y en especial a la doctora Gloria Pérez Salmerón todo el trabajo que hicieron con las Naciones Unidas para abrirnos las puertas en la Agenda 2030, porque el haber quedado en el tema de acceso a la información, la verdad nos permite una participación transversal en todos los objetivos, porque además se vincula no solo con el acceso a la información, sino también con la preservación de la información, de toda la memoria documental. Nos involucra en una cosa que es fundamental, que ya lo estuvieron comentando, el desarrollo de las alfabetizaciones, porque la información y el acceso es indispensable, pero si no estamos preparados para transformarla en aprendizaje, conocimiento, innovación, comunicación, experiencias, ahí puede estar la información. Y yo creo que las bibliotecas juegan un papel fundamental en la formación de estas sociedades que pues precisamente la van a usar para el desarrollo, para el progreso, para el avance sostenible. Y entonces, Gloria, pues muchísimas gracias por habernos, de veras, fue un trabajo, yo sé que por ahí estuvieron ustedes pues tocando mucha puerta y picando piedra, pero lo lograron y quedó en el objetivo 16 y también las tecnologías, porque como bien lo dijeron, hoy en día la revolución, esta cuarta revolución industrial es una revolución digital. Y las tecnologías nos ayudan a acercarnos a nuestras comunidades. Simplemente una aplicación móvil hace que la biblioteca pues nos lleven en sus bolsas, en sus bolsillos, ¿no? Entonces tenemos que aprovechar todas estas posibilidades para estar muy cerca de nuestras comunidades. Porque como bien lo dijo hoy la doctora Victoria en su conferencia magistral, hay que cambiar a los individuos, cambiar las bibliotecas, y eso cambiará la sociedad. O sea, la biblioteca por sí misma no va a poder cambiar. Tiene que cambiar a los individuos en ciudadanos informados, críticos, éticos, solidarios, participativos, que asuman que tienen una responsabilidad y que además tienen que formarse a lo largo de la vida para poder sostener este planeta. Y como ven, pues ya también lo comentaron, esta pandemia nos enseñó que las bibliotecas son fundamentales, porque simplemente en muchos sectores, gracias a las bibliotecas y el acceso a la información, las tutorías, las asesorías, más otros servicios, no se detuvo la educación, no se detuvo la investigación, la cultura, en muchos ámbitos laborales también. Entonces yo creo que tenemos que valorar esa parte. Y también, como dijo Victoria, tenemos que aprender a medir de otra manera. ¿Cuáles son las transformaciones que hace la biblioteca en su comunidad? Entonces yo creo que el título de este foro, pues la verdad, resultó de veras muy, muy fructífero, porque nos han alimentado mucho, todos, ponentes, moderadores, y seguramente el curso de mañana nos seguirán alimentando para
cumplir con esta quinta ley de Ranganathan, que la biblioteca es un organismo vivo y se tiene que seguir transformando. Y ahora se tiene además que sostener a lo largo de la vida, es decir, también buscar su desarrollo sostenible la biblioteca. ¿Y cómo lo va a hacer? Formando ciudadanos que hagan sostenible nuestro planeta. Una mejor vida, un mejor planeta. Eso nos motiva y nos debe de mover, como ya se dijo, a seguir transformándonos. Muchísimas gracias, de veras. Gracias otra vez a la IFLA por todo lo que está haciendo. Nos está motivando mucho y ayudando sobre todo a que las bibliotecas cobren esta nueva dimensión, como ya lo dijiste tú, hay que presumirlo, ¿no? Pero primero hay que trabajarlo para que sea realmente, se vea el trabajo de transformación. Entonces, pues muchísimas gracias y quiero también hacer patente, además del agradecimiento a nuestras conferencistas magistrales, a los ponentes moderadores, a nuestro equipo que la verdad trabajó sábados, domingos y hasta en las noches. A Julieta Margain, a Salvador Mendoza, a nuestro equipo que estuvo aquí trabajando con nosotros, Abraham Hernández, a Ulises también Pérez, que estuvieron detrás de cámaras, Julio Setter, que estuvo aquí también moderándonos. Muchísimas gracias, Julio, y a todo el equipo. De veras, yo lo veo como que fue un foro muy, muy nutritivo, muy exitoso, y pues muchas gracias de veras de todo corazón y seguiremos adelante, porque las bibliotecas no se detienen. Está demostrado. Al contrario, muchísimas gracias a todos ustedes por su participación y por su atención en esta transmisión. Y en efecto, como las bibliotecas continúan en la acción, el día de mañana precisamente les invitamos para que todavía se inscriban el día de hoy al taller en línea que precisamente tocará pues una metodología para que las bibliotecas sean en efecto agentes de sensibilización y acción de la Agenda 2030. Y les recordamos también que para tener la posibilidad de conseguir una constancia de asistencia a este foro y sus actividades, llenen el cuestionario, respondan el cuestionario que se va a publicar en los 3 muros de Facebook de la Dirección General de Bibliotecas y Servicios Digitales de Información, también de la Biblioteca Central y del área de Educación Continua y Vinculación Interinstitucional, hoy a las 6 de la tarde, para que puedan acceder a estas constancias de asistencia. Muchísimas gracias a todos y pues continuamos, en verdad continuamos. Hasta pronto.